están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hemos visto por estos días una serie de episodios de violencia fuerte, de violencia ya no porque te van a robar el auto, porque te están haciendo una encerrona o porque te quieren, no sé, te tiraron un collar y te lo quieren robar, sino que respuestas violentas, respuestas sumamente agresivas a cosas casi dijéramos cotidianas. Vamos a conversar de esto, de cuándo el estrés a lo mejor es el culpable, yo no lo sé. Le vamos a hablar del estrés, de la violencia, de la angustia a lo mejor, de por qué tenemos estas respuestas tan desmedidas. Vamos a conversarlo con Francisco Serich. Él es doctor en psicología, director del programa del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la UDD. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Miriam, muchas gracias, muy bien. Así Qué que un gusto bueno. también que poder conversar estos temas. Oiga, sí, bueno, es un tema para nosotros que ha sido bastante recurrente. Siempre estamos hablando del tema de qué está pasando con la salud mental del chileno, pero últimamente hemos visto unas crisis terribles. Yo creo, no sé si a lo mejor los medios de comunicación somos un poco culpables del tema, pero hemos visto muchos episodios en los que por nada se enfrentan con palos, con fierros, con machetes. eh, ¿Qué está pasando en la salud mental de los chilenos? ¿Cuándo es estrés? ¿Cuándo el estrés se transforma en enfermedad? ¿Cuándo el estrés o es angustia? O no sé, a lo mejor una crisis de pánico. ¿Qué está pasando? Cuéntenos un poquito. Muy buena pregunta, Miriam. Yo creo que hay un punto que es bien central y que tiene que ver con lo que dices tú, que es el estrés. Que estrés a veces no lo vemos, pero es la presión social de trabajar, de rendir, de mantener nuestra familia, de mantener económicamente a la familia, de mantener emocionalmente. Hay mucha gente que son, digamos, el sustento emocional de su familia. Entonces, toda esta presión lo que genera es que lo que llamamos nosotros, se genera este estrés. El estrés, como a nivel de, afectivo, es una desregulación emocional. ¿Ya? Entonces, si bien el estrés está hecho naturalmente, todos los animales tenemos estrés, para una respuesta rápida, para una situación de emergencia, poder correr o pelear con más fuerza, pero el problema es cuando este estrés se vuelve constante, crónico. Ahí nosotros decimos que este estrés empieza a volver tóxico. ¿Ya? Y el punto es que, claro, o sea, si uno está en un bosque y viene un animal corriendo y uno aumenta frecuencia cardíaca, respiratoria, me permite correr más rápido, pero, de nuevo, cuando eso se traduce a algo constante, empieza a afectar las relaciones con otras personas. ¿Ya? Y lo que hemos visto hoy en día, tal como decías tú también, hay un gran aumento de las enfermedades, de las patologías, de los síntomas complejos a nivel psicológico, mental, y eso se debe también a este mecanismo en el cual todos estamos, en el cual todos somos una pieza, y que tal como decías tú el ejemplo, que uno ve hoy en día que peleas constantes, el tráfico, o incluso, por ejemplo, cuando se hace justicia callejera, cuando se hacen estos arrestos o estas detenciones ciudadanas, también se ve un exceso de violencia. Entonces, hay varios componentes, pero yo creo que básicamente el cotidiano de esto que la gente sea más impulsiva, que sea más reactiva, más irritable, tiene que ver con una condición de estrés basal. ¿Ya? Oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el ser humano cuando tiene este estrés por mucho tiempo, por años a lo mejor? Eh, ¿qué problema se le crea porque usted dice ya se transforma en crónico, pero es manejable? ¿Qué pasa con ese ser humano que está estresado por mucho tiempo? También hay muy buena pregunta, son varias. Primero, a nivel fisiológico, a nivel corpóreo, una de las cosas que pasa con el estrés es que también hay ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol u otras que nosotros producimos para esta respuesta rápida, aguda, se empiezan a mantener y empiezan a desregular otros tipos de hormonas a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que más se ha estudiado es que el aumento de esta hormona, el cortisol, de manera permanente, produce problemas de inmunidad. Nuestra inmunidad se va a reducir y por eso en los tiempos de estrés uno se resfría más, le pasan más cosas, porque también afecta al resto del cuerpo. En términos muy simples, quiere decir que cuando uno está
tranquilo en el mundo, cosa que no sé si nos pasa todos los días, pero uno trata de que sea así, el cuerpo regula la energía que tiene para reparar tejidos, para reparar anomalías, pero cuando estamos en una condición de emergencia, digamos que toda la energía se va hacia preparar el cuerpo para estar constantemente en alerta si es que hay alguna amenaza y pueda responder, y básicamente son mecanismos de sobrevivencia. Pero esos mecanismos de sobrevivencia no son agudos, no están hechos para que se queden en el tiempo, porque no es solamente ánimo, sino que también tiene que haber una serie de cambios en nuestro cuerpo que a la larga van afectando a otros mecanismos. ¿Mm? Ahora, ¿cómo esta violencia contenida, llamémosle, no sé, este estrés que tenemos y que en el tiempo nos va a ir haciendo cada vez más mal, se va a ir haciendo cada vez más crónico? ¿Cómo salimos de ello? ¿Cómo tenemos alguna posibilidad con medicamentos, cambiando nuestra rutina, cambiando nuestra forma de vivir? Porque no es tan fácil, ¿no? Oh, claro, eso es un gran problema. En el fondo, ¿cómo educamos a nuestro hijo si sabemos que nuestros padres ya nos decían que antes no era así? O sea, el tema de los abuelos cuando decían, no, si esto antes era muy tranquilo, y hoy en día así, entonces cada vez vamos empeorando. Yo creo que, claro, hay distintos puntos. O sea, uno es la violencia que tiene que ver en las calles, la delincuencia, hoy en día de ver crímenes que cada día son más violentos, por distintas razones, que ha cambiado el contexto. También lo decías tú, Miriam, esto de estar bombardeado con violencia, hace que uno en algún punto normalice la violencia. O sea, ese es el estado base. Pero la pregunta es muy buena porque el mundo es así, el contexto es así, es muy difícil salir como a tapar el mundo, eso no se puede hacer. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, una cosa que uno debería insistir con los pequeños es entender una sociedad que sea más empática, que tenga más empatía por el otro, comprender los estados del otro. Esa acción conjunta nos ayuda a cómo regulamos emocionalmente. Nosotros regulamos afectos con otros, o sea, las emociones están en los animales y en nosotros humanos para comunicarnos. Básicamente esa es la acción, es una función comunicativa y esa función comunicativa muchas veces, digamos que se carga hacia el extremo malo, en que la comunicación es, tengo una emoción para amenazar a otra persona, tengo una emoción para mostrarle a otra persona que estoy enojado, pero pocas veces nos detenemos como a pensar qué le está pasando a la otra persona. Entonces, si bien, de nuevo, uno no va a cambiar esto el mundo con ver todas las emociones del resto, pero sí, en el fondo tiene que haber una cultura de poder entender al otro como lo que me pasaría a mí, que es la base de la empatía. Entonces, esto nos ayudaría en general a entender, a ver bien el otro, a entender las emociones del otro, pero también hay otros conceptos que es importante entender respecto a que una sociedad que nos da mucha presión y que eso va a aumentar los niveles de impulsividad, de violencia. Así que, de nuevo, hay una cuestión que es cuidarnos unos para poder cuidar también a todos. Oye, tú dijiste ahí, nombraste en alguna ocasión el cómo estamos educando a nuestros hijos. Hasta hace muy poco hubo una campaña con el tema del abuso, del maltrato, más bien infantil, ¿no? Entonces ahí se hablaba mucho de que hasta los 5 años más o menos, todo lo que se dice o hace con un niño le queda marcado para siempre. Pero yo dificulto que de repente toda esa violencia que hemos visto, por ejemplo, en esta, voy a poner el ejemplo específico, esta toma que hay en San Pedro de la Paz, de unos edificios que estaban Ujú. para ser entregados a sus dueños, que ahorraron durante 10, 15 años para poder tenerlo. Hubo una serie de demoras en la entrega y vinieron, no sé, 300 familias y ocuparon estos bloques de edificios. En el desalojo que estaba anunciado, los mismos vecinos fueron y hubo una violencia pero terrible, terrible contra los medios de comunicación que estaban, contra los carabineros que venían, contra cualquier persona que se le fuera acercando. Yo dificulto que toda esa gente haya estado en motivos de presión durante su familia, durante los 5 primeros años de su en su familia, ¿no? Yo creo que eso son cosas adquiridas, metidos en la masa no se nota, Mm, ¿cuál es tu sí. explicación para eso? Cuando Es hay un buen, cosas masivas, me sí, refiero. sí.
Mira, es un muy buen ejemplo porque también un poco lo que te comentaba, estas detenciones ciudadanas, de por qué llegar a matar a una persona cuando yo, a frente de otro, no lo haría. Mira, hay varias cosas que se juntan. Primero, yo creo que la gente tiene rabia, tiene enojo. Cuando la rabia se empieza a convertir en frustración, ahí empieza a odiar ciertas cosas. Entonces, esa rabia también se canaliza en una sociedad que es altamente individualista, ¿ya? Porque en el fondo lo que dices tú, claro, es injusto para mí, por tanto yo me voy a tomar y me voy a ir a instalar y a vivir ahí porque para mí es justo, pero para otras personas es injusto. Entonces, ahí está el punto de una sociedad muy, muy, muy individualista. Si esto lo mezclamos con este enojo, esta rabia de que a mí me pasó algo, y eso es lo que ven los niños. Entonces el niño, y a veces que nos pasa, ve que sus papás, sus abuelos tienen rabia y que encuentra que la vida es muy injusta. Entonces, el punto es, si bien es así muchas veces, ¿cómo podemos transmitir eso a los niños? ¿Cómo podemos transmitir el término de qué es justo, qué es justicia social, que hay otra persona que sufre cuando yo hago algo y somos parte de una cadena? ¿Ya? Yo creo que eso es parte de los principios que yo creo que hoy en día estamos tratando de impulsar de cómo enseñamos empatía a los niños. Y la empatía no es solamente entender cuando el amigo llora o cuando el amigo ríe, sino que tiene que ver también con entender que las otras personas, cada acto que yo hago implica o repercute en otras personas. Entonces, de nuevo, ese ejemplo es muy bueno porque hay cada persona, si tú entrevistas a esa persona, cada vez persona está en lo justo. Dice, esto es lo que yo me merezco. Porque a mí algo me hicieron que yo necesito recuperar eso. Y también puede ser, no hayan tenido una vida muy terrible, pero también vi este sentimiento de rabia. Y estas situaciones o estas emociones negativas, eh, digamos que hay un efecto sinérgico con el miedo, por ejemplo. El miedo a estar desprotegido, hoy en día los asaltos y todas estas cosas. Entonces, yo quiero vivir en un lugar que me proteja y es lo que yo me merezco. Entonces, cuando empezamos a mezclar estas cosas que son tan básicas, que tienen que ver como el miedo cotidiano, con la individualidad, con aquí uno tiene que ganar otro porque es sobrevivencia. Eso es cuando empezamos a gatillar estos mecanismos básicos, volvemos a una conducta muy básica de lo humano, que es agredir, que es pelear, que es competir por un espacio. Eso uno dice, bueno, una guerra, dos países que compiten por un espacio, o animales compitiendo por un espacio. Entonces, volvemos a esas conductas tan esenciales, tan básicas y muchas veces poco reguladas. Oye, yo me acuerdo cuando era estudiante y era jovencita, por lo tanto, muchos varones en esa época, de repente en los colegios, en los recreos, se agarraban a aletazos, ¿no? Como decían, era ese cuidado que ese es bueno para el aletazo, decían, ¿no? Eh, y zanjaban sus diferencias de esa forma, ¿no? Un tanto primitiva. Pero era algo que, no sé si llamarlo como un episodio de sacarte la rabia, como ir a golpear un punching ball, ¿no? Claro. Eh, y ya pasaba. Pero ahora ya no es así, ya es, incluso nadie se mete si hay alguien, por ejemplo, peleando con otro porque le topó el auto, se baja con un, no sé, con un fierro a pegarle y a destruirle el auto al otro, y todos los demás que están ahí miran y toman palco, es más, lo narran. De repente Sí. hemos visto videos donde la gente dice, oh, chuta, mira, fíjate lo que está haciendo el otro. Eh, ¿Cómo es, cómo hacer para, no sé si intervenir o no, la gente no se atreve, estamos normalizando tanto la violencia que ya tomamos palco para mirar. Claro, yo creo que ahí está la clave, ¿eh? La clave es no normalizarla. O sea, no grabar, no difundir, porque eso hace que en el fondo hay alguien que es un espectador que es pasivo y que está apoyando a la persona, ¿ya? A veces, claro, nos pasa que dice, ay, y yo lo veo porque a mí me daría tanta rabia que haría lo mismo, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, esto, que antes no existía eso, antes uno veía una pelea y le contaba, como hacías tú en el colegio, oye, pero tal persona contaba y te contaban que había pasado una historia, había otras reglas también, pero sin embargo ahora se difunde por redes sociales, se difunde en las noticias, y por tanto se logra normalizar, ¿ya? Es lo que yo haría. Y ahí viene el punto, yo también hubiese hecho eso en ese momento, tenía mucha rabia, pero
nunca nos preguntamos por qué tiene tanta rabia esa persona. ¿Ya? O sea, yo entiendo que, claro, si tú estás tranquilo y alguien golpea tu auto o estás esperando movilización y alguien te quita el puesto o te roban en la calle, es injusto, es injusto. Pero en el fondo, ¿por qué en nuestra sociedad todo este enojo se va acumulando? Y si te fijas, se convierte en que lo que nosotros llamamos de odio, es una persona que odia algo que yo quiero exterminar con todos esos tipos. Por ejemplo, todos los delincuentes yo quiero terminarlos con. Entonces, tenemos hoy en día radicalizaciones del lenguaje donde y se apela a eso, como exterminemos a todos los delincuentes. Y tiene que ver con eso, con pasar de algo que puede ser un miedo, puede ser un enojo y ya pasamos a algo que es más complejo. Oye, a ver, a mí me gustaría un poco diferenciar entre lo delictual puro y duro, digamos, el que te roben, el que te hagan una encerrona, el muchacho no necesariamente drogado, pero la mayoría de las veces sí, participa de algún acto delictual. Me gustaría diferenciarlo de el que yo voy manejando y me topó el auto, entonces yo voy y lo atajo y saco una cadena y le pego y le rompo. Porque de alguna manera, claro, también es un comportamiento delictual, pero no es, no sé cómo explicar, ¿no? La diferencia entre el tipo Claro. que te quiere hacer daño porque te quiere robar algo o esta otra persona que iba tranquilamente, suponemos, ¿no? Manejando, por ejemplo, y se encuentran en esto. ¿Cómo diferenciar eso? Porque no sé, ¿es factible en psicología, digamos, uno que es más patológico que el otro? Es difícil diferenciar a veces porque, de nuevo, mira, tiene mucho que ver con tu condición de estrés. Cuando uno está muy estresado, o muchas veces uno le han pasado cosas en la vida y uno se levanta de malas, dice, hoy día me pillan atravesado, ¿cierto? Ya sé que uno, en el fondo, esté tu mecanismo más alerta y está preparado frente a una potencial amenaza. Entonces, claro, uno podría decir que si todo es una amenaza, y no puedo decir que esta es una amenaza, porque han habido casos de una señora que se distrajo y golpeó el auto a otra persona y la golpearon, mientras que otro, enojado, le echa el auto encima, como decimos nosotros, y golpea a otra señora. Entonces, pero para nosotros lo mismo, es una agresión, y eso también tiene que ver con considerar al otro. Yo sé que es muy difícil como pararse, bajar, conversar y por qué pasó esto. Uno no tiende a hacer eso, ¿ya? Pero como que eso pasa después. Es como, entonces que después me encontré con esta persona y lo conversé. Entonces, si bien yo entiendo la diferencia, en el momento es difícil, pero eso es mucho más difícil cuando nuestra condición basal es que nos sentimos más amenazados y tenemos más miedo o estamos más enojados, ¿ya? Si eso disminuyera, podríamos tener el tiempo en el fondo para poder decidir. Muy en general, cuando uno está bajo presión, una presión emocional, has sufrido, lo has pasado mal, en el fondo la toma de decisión no es igual. ¿Cuántas veces en la vida uno dice, oh, y si hubiera tomado esta decisión en frío, como decimos nosotros, no afectado emocionalmente, hubiera sido otra cosa? Lamentablemente, no sé si o positivamente, no podemos separar la toma de decisiones de las emociones. Nunca lo hemos hecho en la vida. Quizás algunas hechas están menos por un contexto emocional, a veces el corazón pesa más, pesa menos, pero de nuevo, si entendemos eso, de que nuestras tomas de decisiones dependen de nuestra situación emocional, vamos a ver que cuando estamos en una situación emocional de amenaza, para nosotros todo es lo mismo. Entonces, esa es la rabia que uno focaliza. Y la rabia se empieza a generalizar, generalizándose. Al final, todo es una amenaza contra yo. Entonces, te dicen, cuídate tú, solamente tú, no confíes en nadie. Y eso lo que hace es que cualquier cosa que me vaya a llegar de afuera es una amenaza casi por igual. Y también es muy interesante lo que dices tú. O sea, no es lo mismo que entren a robar a mi casa, que, no sé, encañonen a mi familia, que alguien golpee el auto porque se distrajo. Yo sé que las dos cosas también nos dan rabia, pero en el fondo tenemos que entender el contexto, tenemos que entender otro y entender esta situación que estamos, en el fondo, de todo que está exacerbado emocionalmente, muchas veces hacia lo negativo. Oye, a ver, de alguna manera tú lo que me dices es un poco como anda, no sé si ponga la otra mejilla, sería la respuesta, sino que el tema de la comprensión. Pero en algún momento la comprensión se termina, sobre todo cuando se transgreden reglas de sociedad, digamos. Eh, Claro.
¿hasta qué punto el tema de mantener las reglas sociales? ¿Por qué llegamos, por ejemplo, a una reunión, llegamos a tiempo? ¿Por qué nos vestimos acorde a donde vamos? ¿Por qué seguimos ciertas reglas sociales y otras no? Ahí también hay un tema de preparación de las personas, de educación. eh, a mí me da la sensación que de repente tenemos como un Chile dividido, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está, no quiero hablar de barrios, sino que más bien de sociedad completa. Hay gente que observa las reglas y que sigue las leyes, etcétera, y hay otras que no. Y cuando el que no le dice al otro, ah, pero te pasas de gil, eh, ¿qué está pasando cómo mejoramos, cómo prevenimos? Esa es la palabra. Ese también, Miriam, es un punto que se discute mucho, se estudia mucho, y que tiene que ver con algo que es una conciencia social, una conciencia con otro. O sea, que en algún aspecto toca la empatía. Que es muy bueno el punto que dices tú, porque cada vez que uno llega a dar de una reunión, por las cosas que te puedan pasar en la vida, afecto a otra persona. Entonces, cuando yo agredo mis márgenes de libertad, siempre voy a caer en los márgenes de libertad de otro. O sea, si yo tengo una planta que crece mucho en mi jardín y se me paso de mi límite, va a caer a donde el vecino. Eso es así. Nosotros no vivimos aislados en el mundo. Entonces, de hecho, y mientras más gente, como que se comprimen estos límites. Y un punto importante es entender eso. Tal como tú lo dices, a veces hay que partir por cosas que son tan simples como el respeto al otro. Como yo no le haría a otro lo que es un viejo dicho, en fondo, no le haría a otro lo que a mí me molesta. Eh, pero tiene que ver con respetar ciertas cosas y la transgresión de las reglas. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado a todos es que estamos cansados con la transgresión de ciertas reglas. O sea, ¿por qué si hay un disco para alguien se lo pasa? ¿Y por qué si la ley dice que no puede hacerlo, tú lo haces? ¿Y por qué es justo para otro es injusto para otro? O sea, todas estas pequeñas transgresiones empiezan de nuevo a alimentar este sistema del enojo y que es más difícil regularlo, ¿ya? Sí, como dices tú, uno no espera, bueno, no sé si somos tan buenos, nos merecemos eso de poner la otra mejilla. Eh, Uno siempre se altera, pero tiene que ver con eso, como si hubiese más respeto por otro. O sea, en Santiago, en Concepción, todas las ciudades grandes, el tránsito, por ejemplo. Si te fijas, hoy en día hay muy poco respeto por la señal de tránsito, hay muy poco respeto por el peatón. Me acuerdo, hace años en las ciudades puertos el peatón era sagrado en un cruce. Ahora es una aventura en un cruce de peatones. O sea, es turismo aventura, como decimos en Santiago, eso, atravesar la calle. Entonces, todas esas pequeñas reglas que tienen que ver con cómo educamos a nuestros hijos son básicas. Son básicas. Y cuando uno transgrede una pequeña regla, bueno, ese es el punto de la ley. En el fondo, voy escalando. ¿Y por qué el otro hace eso y yo no? Y ahí viene otra cosa que también tú mencionaste que es muy interesante, que tiene que ver con esto que tenemos en Chile y en otros países del winner, de que no, sí, yo soy más vivo que él, y eso tiene que ver con la sociedad individualista. En el fondo, hay que ser más pillo, como nos decimos nosotros, ¿no? La famosa chispeza a veces, ¿cierto? De que hay un recurso que está ahí, no, déjatelo para ti porque nadie lo ocupa. Entonces, esa es una falta de conciencia con otro. El no pagar la movilización pública, por ejemplo. La evasión en Transantiago tiene que ver con eso. Afecto a alguien. O sea, a la larga se pierde mantención. Estoy perdiendo cosas. El sistema está diseñado para que todos tengamos que pagar. Yo entiendo que hay gente que es injusto que pague, que es su salario de comer o pagar la movilización. Pero en el fondo el sistema funciona así. Yo creo que nos falta mucho entender que el sistema funciona así. Y que si nosotros no hacemos funcionar el sistema, no funciona para todos, porque si no se transforma en esto de la ley de la selva, donde es paradójico porque no hay leyes. O sea, cada uno vela por sí mismo y aprovecha. Pero si uno va a un lugar donde, imagínate que el supermercado fuera gratis, alguien va a sacar toda la comida, una persona. No es si yo llevo lo justo, primero se me van a vencer las cosas, ¿para qué quiero tanta? O sea, hay cosas de sentido común que se pasan a llevar cuando uno impone su libertad, su margen de libertad sobre los otros. Oye, ahí dijiste un montón de cosas que obviamente me dieron como para hacerte varias preguntas a la vez, pero como no puedo ir a la vez, vamos a ir de una por una.
Oye, a ver, ¿cómo hacemos, cómo llegamos a esto? ¿Cómo hacemos para salir ahora? ¿Por qué los papás y los abuelos, si yo, hoy día dejaron de enseñar estas reglas de urbanidad, llamémosle, ¿no? Sí, Por qué transgredimos tanto que los chicos hoy día son capaces de hacer cualquier cosa y esos chicos ya son más grandes y esos más grandes tienen hijos y a su vez y esto es una bola de nieve. ¿Cómo paramos esta bola de nieve? ¿Cómo prever el tema sí, de esto que no siga en esta escalada? sí. Mira, yo creo que un poco lo que decías tú, esto es que partirlo en cosas muy pequeñas. Eh, y tiene que ver con reglas muy básicas de urbanidad y buena costumbre, como se decía antes, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con en casa, cómo hacemos las cosas en casa, ¿ya? Yo siempre me encanta esta imagen de cómo uno atraviesa la calle cuando está la señal en verde. Fíjate en la calle cuánta gente lo hace en verde y cuánta la gente lo hace en rojo. Y si ha estado en algún otro país, fíjate que hay otros países donde nadie se mueve cuando está en rojo. Y lo que te dicen, oye, si un niño te ve, en Chile te puede estar mirando un perro. O sea, el pobre perro aprende a atravesar la calle cuando hay cierta figura y a lo mejor te ve y dice, oye, pero en rojo. Entonces, y aquí la gente cuando lo hace, además mira como, oye, que son, como pero si no hay nadie, aprovecha, atraviesa. O sea, hay ciertas normas que yo sé, te voy a decir, pero si no hay nadie en toda la calle. O cuando, ¿por qué paramos en un pare cuando no hay otra persona? Claro, en otros países yo sé que es al revés. O sea, no voy a decir otro país cercano, pero si tú te detienes y no hay nadie y está en una luz roja, te toca la bocina para que pase, porque no hay otra persona. ¿Ya? Pero son otras normas culturales. Pero, de nuevo, cómo partimos, yo creo que un punto súper interesante es cómo partir de educar a los niños, y es que, de nuevo, hay ciertas cosas que hay que respetar, y el respeto no tiene que ver porque sí, es porque si yo no la respeto, afecta a otra persona. ¿Ya? Yo creo que eso es un punto que tiene que partir con los niños desde muy pequeños. Después es difícil, uno ya se habitúa a ciertas cosas. No sé, cosas súper simples, como botar un papel en un basurero, y el basurero está muy lejos, no, me da lata, ya, escóndelo ahí, no se note. Esas cosas, por ejemplo, claro, yo no digo que ese chico después que se saltó esa regla vaya a saltar la regla y matar a alguien, ¿ya? Pero tiene que ver, también tiene que ver con algo que es de convivencia con el resto. ¿Mm? Y oye, bueno, ¿qué quieres que te diga? En realidad el tema da para conversar toda la mañana, pero no vamos a poder porque se nos acaba el tiempo. Un millón de gracias, Francisco. Se me quedaron varias preguntas por hacerte, pero nada, yo creo que, a ver, cómo salir de esta escalada, como hablábamos recién, va a ser difícil, ¿no? Va a ser como onda, porque es un grupo muy grande de nuestra sociedad en la que está enferma. ¿Cuántos de ellos a lo mejor visitan un psicólogo o un psiquiatra o Sí. hacen algún tipo de tratamiento? Y Mira, también eso veamos perdona, también sí, aparece el tema entre medio de la violencia intrafamiliar, de la violencia no solamente hacia las mujeres, hacia los varones, pero también hacia los niños, ¿no? por supuesto. O sea, ahora por las campañas han aumentado las denuncias, pero también hay gran parte de la población que no denuncia. Los niños, por ejemplo, en general no denuncian. También un jefe en una situación laboral se denuncia poco. Y el punto es qué pasa con las víctimas, ¿ya? ¿Qué pasa con la víctima que no va a denunciar esto? ¿Mm? Bueno, ¿cómo uno reconoce cuando tiene un problema? Yo creo que eso, nosotros muchas veces, y de hecho toco un poco el tema, el machismo, los hombres consultan menos, consultan en situación más crítica en general, cuando ya es más difícil ayudarlo, es entender cuándo realmente tenemos un problema. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, descontrol de la ira, por ejemplo, cuando tenemos un problema de sintomatología depresiva. Entonces, en Chile, si bien el acceso a salud pública es complejo, pero disponemos de una cantidad de profesionales de salud que pueden ayudar y que podemos llegar a un orden y derivar. Yo sé que, claro, que el problema del tiempo, pero es difícil en esto de pedir ayuda. Hay que reconocer cuando tenemos un problema, cuando nos cuesta la vida, y cuando nos cuesta hay estrategias. Hay estrategias psicológicas, hay estrategias farmacológicas. Lo ideal es que sean estrategias conjuntas siempre, ¿ya? Cuando ya hay sintomatología más severa, ¿ya? Pero un punto importante es cuándo consultar. Yo creo que eso es crítico y muchas veces hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decir en realidad necesito ayuda. Si tú ves los principales problemas de los chicos, por ejemplo, que empiezan en la adicción,
es que ellos no lo ven como un problema, o no voy a ir a consultar por esto, hoy día me sentí mal, por ejemplo, sintomatología depresiva, mañana, bueno, pero es que tengo que ir a trabajar igual, pero hay que buscar apoyo y ojalá que el apoyo sea siempre a tiempo. Bueno, ahí fue un tema también que se nos quedó adentro, ¿no? El tema del estrés laboral. Pero bueno, hay un montón de otras cosas que no las conversamos. Muchas gracias, Francisco, por haber estado hoy día con nosotros. Miren, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos temas deben ser conversados, divulgados, así que para mí un gusto poder aportar. Fíjate que tú decías una pequeña acotación, tú decías algo sobre el tema de la salud mental, del tema de la salud pública, ¿no? Fíjate que conozco una persona a la que la llamaron ahora hace unos 2 o 3 días para decirle, usted tiene con nosotros una hora pedida hace un año. Le quiero decir que ahora tenemos para un año. Esa persona hace un año ya podría haberse matado, podría haber matado a otra persona. O sea, podría estar en este momento en cualquier parte. Muchas gracias, Francisco Serich, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, miren, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por estar hoy día con nosotros. Conversamos con Francisco Serich. Él es doctor en psicología y director del doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.